La lluvia caía con un ritmo constante sobre los tejados de tejas oscuras, dejando en el aire un aroma a tierra mojada que se colaba por las calles estrechas. El barrio estaba iluminado por farolas de luz blanca, esas modernas de bajo consumo que no parpadeaban como las antiguas, pero que proyectaban sombras más duras. Entre las fachadas de tiendas cerradas y cafeterías con carteles en inglés y japonés, había un edificio que parecía detenido en el tiempo, una biblioteca de madera oscura, con su letrero tallado a mano y un torii rojo en miniatura junto a la puerta. El niño, mochila escolar colgando de un hombro, cruzó la calle mojada. Sus zapatillas dejaron huellas sobre el empedrado brillante. Nadie más parecía prestar atención a la biblioteca, como si fuera invisible para el resto del mundo. Pero para él, ese lugar era un refugio. Desde que su madre le había hablado del anciano Noah, había sentido una atracción inexplicable por ese rincón olvidado. Al abrir la puerta, un leve sonido de campanilla anunció su llegada. El interior olía a papel envejecido, incienso suave y un toque de madera encerada. A pesar de la apariencia tradicional, había detalles modernos, una lámpara LED sobre el mostrador, una tableta apoyada junto a una pila de libros antiguos, y un reloj digital que marcaba la hora exacta con precisión inquietante. Detrás de una mesa cubierta de pergaminos, el anciano no levantó la vista. Sus ojos, oscuros y atentos, parecían contener siglos de historias. Vestía una chaqueta de lana gris y una bufanda azul marino, ajenas a cualquier moda, pero limpias y cuidadas. «Llegas temprano hoy», dijo con una voz grave y pausada. El niño sonrió tímidamente y dejó la mochila en una silla. Afuera, la lluvia se intensificó, repiqueteando contra las ventanas. «Quería escuchar otra historia», respondió. No asintió, como si ya lo hubiera sabido antes de que el niño hablara. Caminó hacia un estante al fondo, donde los libros no tenían títulos visibles, solo símbolos dorados grabados en sus lomos. Mientras buscaba, el anciano habló sin mirarlo: «Hoy te contaré sobre una sombra que no pertenece a este mundo, una que viaja entre monedas antiguas y digitales, entre manos humanas y manos invisibles». El niño frunció el ceño, intrigado. Sabía que cada historia de Noah mezclaba lo real y lo imposible, y que en la biblioteca, bajo esa luz blanca y el olor de la lluvia, el límite entre ambos siempre se desdibujaba. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si el cielo mismo hubiera decidido sumarse al peso invisible que ya aplastaba a Yumi. La lluvia caía fina, persistente, creando un velo que distorsionaba la silueta de los edificios y el murmullo constante del tráfico. Desde la ventana de su pequeño departamento en Shinjuku, la joven observaba las calles que empezaban a llenarse de paraguas negros, como si fueran pétalos oscuros flotando en un río humano. Intentó convencerse de que lo que vio la noche anterior era solo fruto del cansancio. El tren casi vacío, la figura inmóvil al final del vagón, la sensación de que los ojos de alguien la atravesaban, todo eso podía explicarse. Podía. Sin embargo, cada vez que pestañeaba, recordaba el destello de un rostro pálido reflejado en el cristal de la ventanilla, justo detrás de ella. Un rostro que no podía ubicar en ninguna lógica. El reloj marcaba las 6:43 cuando decidió salir rumbo al trabajo. Caminó rápido por las calles mojadas, evitando mirar su reflejo en los escaparates cerrados. Aún así, en más de una ocasión, creyó ver una sombra moviéndose un segundo más tarde que su propio reflejo, como si hubiera un ligero desfase, como si alguien más estuviera imitando sus gestos. Al llegar a la estación de tren,
se detuvo frente a la máquina expendedora para cargar su tarjeta de transporte. Fue en ese momento que notó algo. En la pantalla oscura del aparato, justo detrás de su reflejo, se distinguía un bulto negro, inmóvil. No era un pasajero. No había nadie ahí. Sin embargo, el agua resbalando por el cristal deformaba esa presencia como si intentara filtrarse en la imagen. Yumi apretó el paso. En el tren, la lluvia golpeaba los ventanales con un ritmo hipnótico. El vaivén metálico del convoy mezclado con las conversaciones en voz baja de algunos pasajeros le dio una falsa sensación de normalidad, hasta que, en la siguiente parada, el vagón se vació casi por completo. Y en el extremo, junto a la puerta, estaba ella. La mujer. El mismo kimono oscuro, la piel tan blanca que parecía absorber la luz, y un cabello negro que caía lacio hasta ocultar parte del rostro. La figura no se movía, ni siquiera cuando el tren volvió a ponerse en marcha. El corazón de Yumi latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Quiso cambiar de asiento, pero la mujer giró apenas la cabeza, y eso fue suficiente para paralizarla. No podía ver sus ojos, pero sentía que la miraba directamente. El resto del viaje transcurrió en un silencio opresivo. Al llegar a su destino, Yumi bajó rápidamente y se perdió entre la multitud. No miró hacia atrás. No quería confirmar si aquella presencia la seguía. Pero en el instante en que subió la escalinata de la estación y la luz gris de la mañana la envolvió, un trueno lejano rugió sobre la ciudad, y en la ventana de una tienda cerrada, ahí estaba otra vez. Detrás de ella. Su reflejo sonreía. Ella no. La noche había caído sobre el pequeño distrito costero. Las farolas emitían una luz fría, casi estéril, que apenas lograba romper la opacidad del aire. La brisa marina arrastraba un olor salado mezclado con un perfume dulce y rancio, el mismo que Haru había percibido en sus sueños durante semanas. En la casa abandonada, al borde del acantilado, las paredes se encontraban cubiertas de papel mural antiguo, desgarrado en múltiples zonas. Las sombras se alargaban con cada parpadeo de las lámparas, como si tuvieran vida propia. Haru, Aika y Ren entraron en silencio, sus linternas dibujando haces de luz que parecían absorber más que iluminar. «Esto es el núcleo», susurró Aika, con la voz temblorosa. Aquí comenzó todo. En el centro del salón principal había una mesa baja cubierta por un paño rojo carmesí, manchado en círculos oscuros. Encima, un cuenco de cerámica aún rezumaba un líquido espeso y oscuro, como si no se hubiera secado con el paso del tiempo. Haru notó que el líquido burbujeaba muy lentamente, como si estuviera vivo. Ren dio un paso al frente y retiró un papel doblado en 4, escrito con caligrafía antigua. El pergamino hablaba de un pacto milenario sellado con sangre humana, un trato que ligaba el alma del portador con un espíritu vengativo llamado Shinku no Onna, la mujer carmesí. Un crujido en el piso interrumpió la lectura. Las linternas se movieron al unísono, apuntando a una figura al fondo del pasillo. Era alta, delgada, con el cabello negro pegado al rostro y un kimono antiguo que se deshilachaba en los bordes. No caminaba, flotaba, como si el suelo no existiera bajo ella. Sus ojos, de un rojo líquido, se fijaron directamente en Haru. «Tú, eres la deuda pendiente». Su voz era como un eco que provenía de todas las direcciones al mismo tiempo. El aire se volvió denso, aplastante. Las paredes se empezaron a deformar, como si la casa estuviera viva y respirara. El techo se encogía lentamente, forzándolos a agacharse.
Aika gritó, pero el sonido fue absorbido, tragado por un silencio imposible. Ren intentó retroceder, pero cada paso lo llevaba de nuevo hacia el centro del salón. Haru sintió un calor abrasador en el pecho y miró hacia abajo. El cuenco carmesí ahora estaba en sus manos, y el líquido se agitaba como si quisiera salir. O la alimentas, o ella vendrá por todos. Susurró la voz en su cabeza. La figura dio un paso hacia adelante, y con cada avance, las luces parpadeaban hasta casi extinguirse. El viento del mar golpeaba las ventanas con una fuerza sobrenatural, pero ninguna se rompía. Haru, atrapado entre el pánico y una atracción inexplicable hacia la presencia, levantó el cuenco. La mujer carmesí sonrió, revelando dientes negros y afilados como agujas. Y entonces, todo se apagó. El único sonido fue el del líquido vertiéndose en el suelo, y el mar rugiendo como si celebrara. Rei sintió el viento frío recorrer la azotea mientras el amanecer teñía de rojo las nubes. Había sobrevivido, pero sabía que no saldría ileso de lo que había visto. A veces, susurró para sí mismo, vivir con la verdad es más difícil que enfrentar la mentira. Su mirada se perdió en el horizonte. Detrás de él, las calles parecían dormidas, pero Rei sabía que, en algún lugar, lo que había enfrentado seguía acechando, y que quizás, un día, volvería a encontrarlo. Pero algo indescriptible desapareció de la escena y dejó sin aparecer al ser de nuevo. La voz de Noel interrumpió el silencio. Cerró el libro de tapas gastadas y miró al niño sentado frente a él en la biblioteca. Y así, dijo con una sonrisa enigmática, terminó la historia de Rei. El niño frunció el ceño. Pero, ¿sobrevivió de verdad? Eso, respondió Noel, depende de lo que llames sobrevivir. A veces uno sigue respirando, pero nunca vuelve a ser el mismo. El pequeño quedó pensativo. Entonces, ¿da miedo porque podría pasarnos a nosotros? Noel inclinó la cabeza y bajó la voz. Exactamente. Las peores historias son las que podrían entrar por la puerta en cualquier momento. Ambos guardaron silencio, escuchando el crujir de la madera antigua de la biblioteca, como si las páginas mismas susurraran secretos.